mujeres fueron considerados como cosas. Posteriormente, en el periodo clásico, posclásico y justiniano, las mujeres salen de ese ámbito. Sin embargo, los esclavos siguieron manteniéndose dentro de esta estructura. Dentro de esta figura de las cosas, pues eran aquellos elementos materiales o inmateriales, pero que también de alguna forma eran susceptibles de apropiación. Por lo tanto, los romanos empezaron a clasificar o a estructurar de alguna forma todos los sistemas dentro del derecho romano para ir utilizando la figura de las cosas o de la res como un elemento importante del sistema de apropiación. Y de así entramos a la clasificación. Vamos a ver dentro del derecho romano, en los libros, ustedes van a encontrar muchas clasificaciones. Yo traté de utilizar esta porque es un poco genérica y que pues nos puede ayudar a entender mejor la figura de las cosas en el ámbito del derecho romano. Y luego, cómo esta figura de las cosas se van utilizando, se van aplicando al derecho romano y por lo tanto pasan de ser un elemento meramente referencial a un elemento importantísimo dentro del derecho romano. Por lo tanto, podríamos dividir a este derecho, o a clasificar, mejor dicho, de la siguiente forma. Los romanos clasificaron, la primera clasificación es a las cosas pues con relación a su creación, ¿sí? Aquí lo que se pretendía era que los romanos, cuando estructuraron el sistema de las cosas, tenían una perspectiva de lo que debía de entenderse como cosa. Entonces clasificaron a las cosas en dos: las res corporales en dos, las cosas corporales y las res incorporales. Las primeras eran las cosas físicas, aquellas que se utilizaban desde el punto de vista de los romanos para hacer cosas o como un intercambio, que podían ser tocables. Por ejemplo, si estuviéramos hoy un celular, un marcador, pues un par de anteojos, todo lo que fuera tocable, que fuera objeto de apropiación, eran las cosas corporales, las res corporales. Mientras que en los incorporables eran todas aquellas abstracciones, aquellas ficciones que establecía las normas, pero que estaban afectas a todos nuestros sentidos, como la inteligencia, pudiendo de alguna forma ir utilizando también sistemas contractuales dentro de las res incorporales. Un ejemplo más claro serían de los intangibles o las incorporales, todos aquellos derechos que fueran producto de la inteligencia, derechos de autor, derechos de invención, hacer un invento. Hoy ya se puede registrar y patentar. En aquellos tiempos, pues obviamente que no existía este tipo de registros marcarios, pero sí había un reconocimiento público de ciertas cosas. Por ejemplo, los sistemas de construcción. Los romanos fueron los primeros que empezaron a construir sus grandes templos con cúpulas, ¿sí?
el Panteón, por ejemplo, que era una estructura que la última vez que estuvimos platicando de los Monumenta, era el Panteón, que es una construcción en donde se empezaron a enterrar emperadores. Y luego, con el periodo cristiano, se empezaron a enterrar allí grandes obispos y hombres santos, padres de la iglesia y un sinfín de personajes. Y yo les contaba que en la parte del centro tiene un orificio que pues entra toda la luz, y pues cuando llueve, dice uno, bueno, entonces este mosco, ¿cómo se llama? Se ha de inundar. Y sin embargo no, porque llueve, entra el agua al panteón, pero al irse hacia las orillas tiene un sistema de drenaje pues muy, muy bueno, que pues, no obstante, imagínense ya 2000 y pico de años de su construcción, y todavía obviamente se fueron remozando algunos frescos, algunas pinturas, y últimamente ya se ha estado poniendo equipo de absorción de humedad, pero sin embargo el Panteón es una de las estructuras que al día de hoy todavía existen casi completamente y que tienen un cuidado muy especial. Pues todo cómo se hizo, cómo se construyó, pues obviamente era producto de la inteligencia. Vemos en la Capilla Sixtina y en todas estas construcciones del Vaticano que las pinturas están hechas con un componente de cáscara de huevo, pues la clara de huevo, y que se teñía con los distintos colores, y era como una capa, pues como una especie de concreto con color, lo que el pintor iba haciendo. De hecho, si hubiera sido pintura tal cual, ya todo esto estuviera destruido por el paso del tiempo, y sin embargo, la última remoción que hubo en el 2012 hizo que los frescos volvieran otra vez a su esplendor. Entonces, todos estos procedimientos, todos este tipo de cuestiones que eran de carácter incorporal, que no la podíamos tocar, no lo podíamos pues tener en nuestras manos, fue tan importante en el sistema de apropiación en la venta de todos estos derechos. La segunda clasificación son las cosas con relación a la religión, ¿sí? Aquí esto también fue muy importante porque recordémonos que la cultura romana era eminentemente teocrática, creían en muchos dioses. En los últimos periodos, pues ya el cristianismo empieza a tomar algún tipo de auge hasta llegar a tener casi la totalidad de personas cristianas dentro de la cultura romana. Y el cristianismo, además de que luego de estar en lo que hoy es Israel y Palestina, Irán, Irak, todo esto, pues todo ese conocimiento del cristianismo llega directamente a Roma a través del Mediterráneo, y de Roma se empieza a diseminar por toda Europa. La Hispania, pues Francia, Inglaterra, todos estos lugares de Europa, tanto occidental como oriental, pues se diseminó grandemente el cristianismo. Salvo en unas épocas en donde pues, los musulmanes llegaron a España y llegaron a Rusia y llegaron por la parte del norte a toda Europa. Y de ahí donde algunos lugares que todavía son musulmanes, ¿sí? Precisamente en el lado oriental norte de Europa y en la parte del Mediterráneo de España, que toda la cultura musulmana, pues una vez sacados de Europa, pues se quedó en las construcciones, en los libros, en algunas palabras de la escritura española, que también hay influencia musulmana. Salvo eso,
pues toda Europa era cristiana. Entonces fue muy común que las cosas se clasificaran de acuerdo a la religión. Y así fue como lo hizo Roma. La primera era la res divina iuris. La res divina iuris era una parte y la otra era la res las cosas humanas del derecho. Entonces se dividió en la res divina y en la cosa humana. Y entonces las cosas humanas eran aquellas que eran objeto de apropiación de los sujetos individuales físicos, pero las cosas divinas eran importantísimas y lograron hacer una subclasificación y la dividieron en tres. Las cosas sacrae, o sea, la res sacrae, estaba la res religiosae y la res santa o santae. Estas tres cosas estaban vinculadas a la religión: las cosas sagradas, las cosas religiosas y las cosas santas. Eran una clasificación que los mismos romanos habían hecho de acuerdo a su estructura religiosa. La primera, las cosas sagradas, eran aquellas cosas que eran consagradas a los ritualismos de las distintas religiones y que estaban bajo la autoridad legal del emperador, porque el emperador de alguna forma era el que controlaba todas las religiones dentro de Roma. No podían poner un templo si no tenía el beneplácito del emperador. No podían utilizar figuras en los distintos templos si el emperador no daba la autorización. Por eso es que esta clasificación fue de las formas por las cuales se pudo hacer como una segmentación de las cosas que tenían que ver con la religión. La segunda, las res religiosas, eran las cosas religiosas, que son todas aquellas cosas de los seres superiores, o sea, los seres divinos, que dejan este mundo, como lo serían los sepulcros, la tierra santa donde se encontraba un cadáver, y los romanos, pues esa tierra santa la determinaban como una cosa religiosa, los templos o todas aquellas cosas que sirvieran para el culto religioso siempre que estuvieran vinculadas a la tierra o tuvieran un elemento de nexo con la tierra. Y por último, las cosas santas, que eran todas las cosas santas, eran aquellas cosas que tenían relación con el derecho divino y que protegían a las personas. Por ejemplo, las murallas, las puertas sagradas de la ciudad, perdón, estoy cerrando la ventana. Las murallas, las puertas de la ciudad, los arcos del triunfo, que eran a veces destinadas para alguna persona, algún ser que ya se había ido, y pues que tenían alguna protección con respecto a las demás personas. Casi siempre las murallas, las puertas, los arcos del triunfo se consagraban o se realizaban pensando en alguna u otra persona, ¿sí? Posteriormente, ya en el periodo cristiano, muchas de las puertas que estaban dentro de, o sea, que dividían la ciudad, fueron quitadas y trasladadas a los templos cristianos, ¿sí? Que fueron convertidos. Todos aquellos templos paganos fueron convertidos en templos cristianos y que todas estas puertas, que eran la puerta de la ciudad, fueron trasladadas a estas grandes iglesias.
o a estos grandes templos. Por eso es que los romanos, que de una forma politeísta pasan a una forma de un Dios único, pues también matizó todo este tipo de cosas que eran objeto de apropiación. La tercera clasificación, o la tercera forma dentro de esta clasificación, eran las cosas con relación a la ciudad, ¿sí? O sea que existía un derecho de la ciudad y se aplicaba tanto a las cosas como a las personas que vivían dentro de la ciudad de Roma. Tal es el caso del suelo sagrado romano, que solo podía ser objeto de apropiación por parte de los romanos. ¿Podrían ser bienes de carácter divino o religioso? Sí, sí, así es. En el caso de la relación de la ciudad, el suelo romano solo podría ser adquirido por hijos de romanos o romanos, y que en algún momento histórico, como en el periodo postclásico y justinianeo, se liberó de esta atadura para que cualquier persona que aún no fuera romana, pero que fuera extranjero, pero que tuviera arraigo dentro de la ciudad, tuviera la cantidad de dinero necesaria y que supieran los romanos que iba a ser bien utilizada la propiedad, podía ser adquirida por ellas, ¿sí? Esto era pues, de las cosas que los romanos no permitieron hasta en los últimos periodos que fueran objeto de apropiación. Pero también existía el suelo provincial o el suelo extranjero, aquel que era territorio romano, pero que había sido adquirido por medio de una invasión, de una guerra. Estos lugares podían ser adquiridos por los extranjeros o los peregrinos, como en el caso de los comerciantes, que pues, Roma había condenado a los judíos a que se dedicaran a la compraventa, al derecho mercantil, simple y llanamente porque lo veían como una situación muy negativa que no era del agrado de todos los romanos. El dedicarse al intercambio de bienes y servicios no era del agrado de los romanos, por lo tanto castigaron a los judíos para que se dedicaran única y exclusivamente a eso. Entonces los romanos permitieron que los comerciantes, que algunos extranjeros acaudalados, también pudieran adquirir tierra romana, pero en suelo provincial, o sea, no dentro de la ciudad de Roma, sino en los territorios conquistados. Fue en el tiempo de Justiniano donde se abolió la distinción entre extranjeros o peregrinos y romanos, y fueron todos incluidos dentro de la figura del corpus del ius gentium, del derecho de gentes, aquel derecho que pues de alguna forma también fue influenciando los distintos sistemas procesales, como la extraordinaria cognitio, el procedimiento formulario y la legis actionis, que pues aquí los pretores extranjeros fueron los que fueron cambiando el sistema y fueron incluyendo también en esta discusión a los peregrinos, a los extranjeros, y luego también las mujeres en el último periodo de Justiniano pudieron adquirir la propiedad de cosas e inmuebles siempre y cuando el patriarca del cual ellas dependían tuviera la aprobación para poder venderse, o el esposo o el padre, dependiendo de quién era el patriarca. Si era el esposo, pues el esposo tenía que dar el visto bueno, y si dependía porque era todavía no estaba casada, pues la aprobación del paters familia era importante para la adquisición de todo esto. Se encontraba también que podía ser objeto de herencia o de apropiación a través de testamentos todas estas propiedades hacia romanos o hacia peregrinos o extranjeros, siempre y cuando tuvieran esa capacidad económica para adquirir dichos bienes. La cuarta clasificación era los bienes con relación al propietario.
Y aquí vamos a encontrar la res omnium, que eran las cosas comunes. Las cosas comunes, la res pública, la res universitatis, que eran las cosas universales, las res singularum, eran las cosas particulares, y la res nullium, ¿sí? O las cosas de nadie. Esta era con relación al propietario. Las primeras, la res omnium, que eran las cosas comunes, eran aquellas cosas que todos podíamos usar o que se podían usar sin tener un costo de adquisición. Pongamos el ejemplo. Por ejemplo, en la actualidad, ¿quiénes de nosotros tienen que pagar para respirar? Pues ninguno, porque el aire es gratuito. Bueno, salvo los que están enfermos de coronavirus, que sí les están poniendo aire, pero es un aire totalmente distinto, ¿no? Es el aire que todos respiramos, ¿no? Por ejemplo, el agua. Bueno, hoy ya compramos agua. Hace muchos años, cuando yo era pequeño, en el colegio, pues no llevábamos pachón de agua, no llevábamos lonchera, a lo que llegábamos era un par de franceses con frijoles o con jalea o con mantequilla. Y a la hora del recreo, lo que hacíamos es que luego de comernos, todos iban al chorro a tomar agua de chorro, ¿sí? Hoy eso ya no se puede hacer, obviamente, porque el agua, pues limpia, tiene un costo, ¿verdad? Pero cuando vamos al mar, no pagamos por bañarnos en el mar, las costas, no pagamos por ir al puerto, a una ribera de algún río. ¿Por qué? Porque son de carácter público. Son cosas comunes y que todos podríamos utilizar, ¿no? Las cosas públicas o la res pública son todas aquellas cosas cuya propiedad pertenece exclusivamente al pueblo o al Estado de Roma. Pongamos un ejemplo: los caminos de acceso a Roma, los ríos, los puertos, los bienes y patrimonios del Estado. Por ejemplo, en Guatemala hoy, pues el Palacio Nacional es un bien nacional y nadie lo puede adquirir. ¿Por qué? Porque es una cosa pública. Tikal es un parque nacional y que pertenece al Estado como una cosa pública, ¿ya? Los caminos, las avenidas, las calles no pertenecen a nadie más que a las municipalidades que son parte del Estado de Guatemala, ¿ya? Por lo tanto, no podemos adquirirlas. ¿Por qué? Porque son cosas del pueblo o de la ciudad de Roma, como así fue concebida. Las cosas universales o la res universitatis, estas eran todas las cosas que pertenecían a las comunidades más pequeñas que estaban dentro de la ciudad de Roma o las comunidades más pequeñas que estaban en suelo provincial fuera de Roma. Aquí encontramos todas aquellas cosas que pertenecen comúnmente a estas corporaciones, como por ejemplo las universidades, los colegios, corporaciones municipales. Todo eso es porque pertenece a estos. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos es una corporación, es una unión de personas que pues es material e inmaterial, porque ahí confluyen estos dos elementos, pero que no le pertenece a ninguna persona en particular, porque es
parte del Estado, parte de la estructura del Estado. Las cosas privadas o la res singularum, ¿sí? Estas eran aquellas bienes o aquellas propiedades que pertenecían a personas particulares, ya sea por posesión o ya sea por propiedad. Vamos a ir viendo en qué se diferencia la posesión de la propiedad. Y la última, que la res nullium, o las cosas nulas, o las cosas que no son de nadie, vamos a encontrar en el Código Civil también ese tipo de bienes. Vamos a ver, yo creo que están aquí las cosas dentro de los bienes. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Las cosas de nadie. Espérenme. Código Civil, de la propiedad. La res nullius, las cosas de nadie, se reputan como cosas apropiables. Artículo 443, pueden ser objeto de apropiación las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición. Y luego nos vamos a las semovientes, bienes fungibles, dominio, bienes nacionales. Aquí están todas las cosas que pueden ser objeto de apropiación. El suelo, y esto también está en la Constitución, ¿no? Ay, Dios santo. Uso, derechos, copropiedad. Bienes mostrencos, aquí está. Los bienes que se muestran, los que no tienen propiedad y que deben de ser mostrados para ver si alguien aparece como propietario, que está en el artículo 680, ¿sí? Bienes mostrencos. Se anunciarán enseguida del hallazgo de las cosas dentro de los 3 meses que hubiera una proclamación por parte del dueño. 680 está. Aquí están los bienes mostrencos, los que deben de probarse, los que deben de demostrarse la propiedad, porque si no, se determinarán que pasan al haber de la corporación municipal. Okay. Bueno. Y estas cosas de nadie, en sentido estricto, pues no cabían, porque aún que anduviera el caballito, la vaquita caminando, siempre deberían de tener un propietario. Ya sea, los romanos decían, algo que no tiene propietarios porque el dueño lo abandonó o porque nunca tuvieron dueño, ¿sí? Pero siempre tenían que tener un propietario. Esclavos, cosas tangibles, intangibles, bienes, semovientes, inmuebles, ¿sí? Aquellos inmuebles que no tuvieran dueño, obviamente se reputaba como que eran propiedad de Roma, ¿sí? Porque Roma debería tener la propiedad de toda la tierra. Y luego,
cada una de las personas en particular, habiendo pagado o satisfecho el pago correspondiente a Roma, pues podían ser objeto de apropiación. Y la número 5 son las cosas con relación a la naturaleza física o jurídica. ¿Sí? Aquí la naturaleza física o jurídica tenía que ver cómo las cosas podían ser muebles, o sea, tocables, movibles, llevarles para un lugar y otro, o sea, serían los muebles, podían ser tangibles, ¿sí? Tocables, que eran los muebles o tangibles, pero también podían ser cosas intangibles como incorporales como hicimos la primera clasificación. Pero también las cosas, desde el punto de vista de la naturaleza, podían ser divisibles, y aquí cabían varias divisiones o subclasificaciones, porque las cosas divisibles podían ser prodiviso, aquellas que admitieran una cómoda división. Por ejemplo, si yo tuviera un bien inmueble de 40 por 40 metros, ¿sí? De 40 de frente por 40 de fondo, y quiero dejárselo a 2 de mis hijas, bueno, entonces lo que hago es, pues, dividirla y entregarle cada una esa propiedad. Esas propiedades sí admiten cómoda división. Pero hay otras cosas que no admiten cómoda división, por lo tanto son proindiviso, son indivisibles, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero regalarle a mis hijas una vaquita, ¿sí? Para que tengan leche, pero son seis hijas. ¿Y qué le va a tocar a cada una? Pues van a partirla una pierna a cada una, pues el lomo a otra y la cabeza a la otra. O sea, no sirve para nada una vaca de leche dividida de esa forma. ¿Por qué? Porque es indivisible. En la ciudad de Guatemala, igual que en muchos municipios, por ejemplo, propiedades que tienen 5 metros de frente no pueden ser dividibles. Hay una prohibición de la ley que dice, mire, propiedades que tengan 5 metros de frente no pueden ser divisibles. Y ahí hay una prohibición. ¿Por qué? Porque son proindiviso, no admiten una cómoda división. Imagínense ustedes una propiedad de 2,5 metros por 10 de fondo, y solo pasas de lado, y creo que una cama cabría, y un baño, y nada más, ¿verdad? Es complicado. Pero también estas cosas que son divisibles también se ponían en un grupo, y habían las cosas individuales, ¿sí? Que podían ser divididas en res principal y res accesoria. ¿Qué quiere decir res principal? Bueno, aquellas cosas que únicamente estaban conformadas con ese elemento único. Por ejemplo, un terreno. Una propiedad, asumamos esta de 40 por 40 de frente por 40 de fondo. No tenía nada, era la tierra, o sea, era un bien principal, ¿sí? Pero si yo construyo una propiedad y pongo un mixtamal o una tostaduría de café, pues además de la tierra, que ya tiene la construcción, también tiene bienes muebles adheridos a la estructura de la propiedad. Por lo tanto, la construcción y estos bienes adheridos a la propiedad son accesorios, ¿sí? Son accesorios al elemento principal, que sería el terreno. ¿Ok? ¿Estamos? Con esto, los romanos trataron de ir, generalizando mucho la figura de las cosas.
¿sí? Sin embargo, los romanos empezaron también a verse en la obligación de dividir las cosas reales, o sea, las cosas materiales, en otro tipo de derecho, ya no solo derecho de las cosas, sino también derechos personales. Y aquí encontramos una división muy importante entre los derechos reales, o sea, las cosas que hemos estado platicando, y los derechos de las personas. ¿Qué quería decir esto? Bueno, pues que tanto las personas ¿alguien me puede mandar screen del chat del link, porfa? Bueno, yo no sé si ahí Andreita lo podría poner el chat, por favor. Ella es la encargada de todo esto. Sí, licenciado. Y ahorita lo va a poner, ¿oyó, Emily? Entonces, estas cosas, ¿por qué fue necesario dividir las cosas o derechos reales de los derechos personales? Bueno, pues porque en algún momento se empezó a confundir la terminología y son cosas totalmente distintas. Cuando ya se hacen reclamaciones sobre derechos reales o sobre derechos personales, el sistema procesal fue muy claro en decir, bueno, aquí hay una actio in rem, o sea, una acción sobre una cosa, pero también hay una actio in personae. ¿Se acuerdan ustedes esa división? ¿Sí? Esa diferenciación. Las acciones que tenían que ver con las cosas y las acciones que tenían que ver con las personas. Y entonces los romanos empezaron a delimitar esto. Sin embargo, todos estos derechos personales y derechos de las cosas eran derechos erga omnes. Erga omnes. ¿Qué quiere decir erga omnes? Bueno, que eran oponibles a otras personas. Cuando hablamos que el derecho civil es un derecho erga omnes, quiere decir que cuando yo aplique el derecho civil, yo voy a poder oponerme a otras personas cuando yo estime que mi derecho personal está siendo violentado. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere la oposición erga omnes. ¿Sí? Cuando yo vea que mi propiedad, cuando yo vea que mis derechos personales están siendo afectados, yo puedo oponerme. ¿Sí? O, contrario a eso, mis derechos personales o mis derechos de las cosas que son de mi propiedad son oponibles a terceros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo esa libre disposición de las cosas. Los romanos pues trataron de ir discutiendo sobre estas famosas cosas, sobre los bienes, sobre todos los objetos que eran de apropiación. Y entonces los romanos hicieron una división con respecto a las cosas, a la res y los bienes. Y hablaron efectivamente que las cosas se referían a todas aquellas cosas materiales, mientras que los bienes eran aquellos que eran objeto de apropiación, que siempre tenían un dueño. Eso no quiere decir que las cosas no, pero fue un elemento importante para poder diferenciar el sistema de apropiación. Habían cosas que no se podían vender, pero habían bienes que sí se podían vender. ¿Ya? Todas estas clasificaciones, todas estas cosas dieron origen a los elementos de apropiación. Y empezamos a ver, ahorita vamos a ver en qué consistía la posesión. ¿Sí? La posesión o la posesión.
Vamos a ver si yo, vamos a ver, este crayoncito, el resaltador, no es mío, pero actualmente lo tengo yo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Porque yo lo estoy poseyendo en este momento, pero no es mío, no es de mi propiedad. ¿Sí? O sea, sí lo compré yo, pues, pero les estoy poniendo una diferencia aquí. ¿Cuál es la diferencia entre posesión y propiedad? ¿Sí? Bueno, que la posesión, yo detento el bien en este momento, lo uso, pero posiblemente no es de mi propiedad porque yo no lo compré. ¿Sí? Ustedes cuando iban a la universidad, porque a mí me pasó un par de veces, pues yo dejaba mi mochila en el escritorio y le decía a algunos amigos, ahí le echas el ojo porque solo voy a ir al baño. Y pues algunos de los amigos le jugaban bromas a uno, ¿no? Le sacaban cosas y después póngale una pluma y después se la ponía aquí. ¿Va? Entonces esa es mi pluma. No, esta es mía. No, entonces cuando empezaba derecho, historia del derecho, que era el curso que nosotros teníamos, decía, no, porque es que lo estoy poseyendo yo, no tengo una libre disposición, ¿no? Sí, el poseedor puede convertirse en propietario, sí, correcto. Ahora, ¿cómo disponer de algo como si fuera el propietario? No, porque solo se posee, solo se tiene, lo puedo usar, pero no tengo esa libre disposición como que si yo fuera propietario. ¿Sí? Yo no lo podría vender porque yo no lo compré. Asumamos que es un bien registrable, como por ejemplo un teléfono, que ahí tiene un número, cuando me lo vendieron me dieron en la factura, me apuntaron el número de registro. Ese, obviamente, ya ahora la ley actual de compra y venta de celulares obliga a que cuando se compra y se vende se tiene que identificar el teléfono, ¿verdad? Entonces, no es disponer de algo como que fuera el propietario, no. Era solo poseerlo o usarlo. Ese es el término posesión. Sin embargo, los romanos, ¿sí? Eso es como es el caso de la vivienda que dice que después de 20 años de haber vivido en determinado lugar y no aparece el dueño, pues bueno, ahí eso se llama usucapión y lo vamos a ver en el derecho romano. Eso se llama usucapio, la usucapión, que es precisamente lo que dice Sheila ahí en el chat. Dice, bueno, yo vivo en una propiedad, pues tengo más de 20 años de vivirla, nunca ha existido un dueño y entonces tengo que iniciar unas medidas de la prescripción adquisitiva, se llama técnicamente, que es la usucapión en nuestro sistema, por medio de la cual yo puedo ser propietario por la detentación por el transcurso del tiempo. Detentar quiere decir tener, ¿ok? Entonces, los romanos, dentro de las figuras de la posesión, determinaron que se originaba del latín, la posesio, se originaba del latín possidere. Possidere. Esta palabra, possidere, quería decir asentarse en una cosa, ¿sí? O poseer alguna cosa. El derecho romano no definió claramente qué era esto del possidere, sino que lo único que hizo fue describir el poder de hecho que tenía una persona sobre cierta cosa con la intención de retenerla hasta determinado momento. Una vez que ya se tuviera la calificación,
Bueno, entonces ahí sí ya podía disponerse como que si fuera de, ¿sí? Pero antes de eso no. ¿Ok? Esta posesión o esta posesión también se clasificó de alguna forma en distintas calidades. Por ejemplo, la posesión pretoria, que fue la más comúnmente utilizada. También estaba la posesión civil y la posesión de buena y de mala fe. ¿Sí? La posesión, la pretoria, la civil, la de buena o mala fe. Estas tres posesiones fueron debidamente estructuradas dentro del derecho romano. La primera era la pretoria, era aquella protegida por los famosos interdictos, ¿sí? Ya vimos de alguna forma, los comenté en alguna de mis clases, la figura de los interdictos, que eran aquella discusión de los bienes que habían sido objeto de desapoderamiento por parte de una persona que asumía tener derechos igual que los míos de propiedad o de posesión. Sin embargo, dentro de los interdictos del derecho romano, los interdictos no eran como hoy en la actualidad, sino eran órdenes de los magistrados que hacía el pretor a petición de un particular para ordenar o prohibir determinada conducta de otra persona. Y esto podía llevar a prohibición, a restitución o a exhibición de bienes que estuvieran en discusión de quién era el que las poseía y quién era el que era el legítimo propietario. ¿Sí? Posesio o posesión significaba en esa etapa del derecho romano un asentamiento en donde un particular se lograba asentar en un territorio que no era de su propiedad, porque era de carácter público, era un bien público o una res publicae, sobre la cual no podía existir propiedad privada. Entonces el pretor protegía ese asentamiento mediante órdenes, un interdicto prohibitorio en donde prohibía que ese bien fuera de legítima apropiación por parte de cualquier persona individual. ¿Por qué? Porque era un bien del Estado, o si no era del Estado, era un bien que no pertenecía a nadie y por lo tanto se reputaba como bien del Estado. ¿Sí? Este pretor protegía la posesión o la posesión y era un requisito que la persona que lo solicitara se presentara ante él con algunas características, por ejemplo, si había sido propietario o si era concesionario, o sea que concesión quiere decir que el Estado le entregue en depósito alguna propiedad a un particular, ¿sí? O si era acreedor o depositario del bien en algún conflicto jurídico. Estos eran algunas condiciones que exigía el pretor para poder iniciar un interdicto prohibitorio, ¿sí? La posesión civil o la posesio civil, que era aquella protección que se hacía dentro del derecho civil a todos aquellos personas que fueran debidamente acreditados como propietario. El derecho civil protegía este tipo de cosas importantísimas. Un elemento importante era el famoso corpus o cuerpo exhibendi, las cosas que se exhibían, ¿sí? Que era un elemento objetivo que también se llamaba
el posidere que vimos ahí, corpus, o la cosa que se exhibía del cuerpo que podía ser poseído, ¿sí? Que era aquella posesión física externa que se manifestara de alguna forma con todos los elementos propios de identificación de las personas que conocían o que sabían de que esta persona tenía la posesión, si no legítima, por lo menos si la poseía de hecho, ¿ok? Esto de al corpus, pues fue de los elementos más importantes de del derecho romano. Y la segunda era el ánimo, ¿sí? ¿Qué era el ánimo? Bueno, pues el ánimo era aquel elemento de voluntariedad por medio del cual una persona tenía ad corpus la posesión de un bien y que tuviera ese elemento voluntario de querer apropiarse de ese bien, ¿sí? Era un elemento meramente subjetivo, como el acto jurídico, en donde una persona actúa por voluntariedad, ¿no? Cuando uno comete un delito, y es de aquellos delitos donde está manifiesta la voluntariedad o el dolo, es porque lo piensa, lo procesa en su cabeza, utiliza todos los elementos necesarios para materializar la comisión del delito y lo realiza. ¿Sí? Hay una voluntariedad, hay un ánimo. Exactamente transmitamos o traslademos estos elementos a la posesión y vamos a encontrar pues ese interés de querer apropiarse de una cosa, un bien mueble o un bien inmueble. En el derecho romano, la posesión podía hacerse de un bien mueble. En la actualidad no. Aquí en nuestro sistema la posesión solo puede darse de bienes inmuebles, no de bienes muebles. ¿Ok? Y por último está la posesión de buena y de mala fe. Esta posesión de buena fe era aquella que era ejercida públicamente, la gente que vivía alrededor de la propiedad podía determinar que esta persona había poseído de buena fe sin ocasionar problemas a los vecinos ni a otra persona para tener o detentar ese derecho de posesión. Mientras que la mala fe de la posesión era de quien se sabía no tenía estos derechos y a través de argucias, elementos de truculeros, le podríamos llamar, llega, dice que es el propietario, no tiene título, pero detenta la propiedad porque la empieza a usar y a beneficiarse de eso. Esto fue muy importante porque esto dio origen efectivamente a lo que después se dio un contrato, una figura del derecho civil que se llamó la usucapio. ¿Sí? Usucapio. Es la usucapión. ¿Y qué es la usucapión? En el sistema actual existe la figura de la prescripción. ¿Qué quiere decir prescripción? Pérdida del derecho por el transcurso del tiempo. Yo les ponía el ejemplo de si construía una casa y que tenía rajaduras, pero no hice el reclamo dentro de los 5 años que determina la ley. Entonces, lo que hubo fue una prescripción, una pérdida del derecho de poder reclamar eso. Ahora, la usucapio es una prescripción, pero que la norma o las leyes en la actualidad le llaman prescripción adquisitiva, ¿sí? O que es adquirir un derecho por el transcurso del tiempo. En la actualidad existen bienes del Estado o bienes que no tienen dueño, en donde algunas personas van, se
posesionan y durante años viven como que si fueran los dueños, ¿sí? Entonces, estos que no tienen título de propiedad, que muchas veces las propiedades no tienen registro, pueden iniciar el procedimiento de la usucapión o prescripción adquisitiva. Y entonces hacen una reclamación ante un juez de primera instancia civil, en donde acreditan, por ejemplo, que compraron a través de un recibo, lo que se llama el justo título. Luego tendrán que acreditar la posesión pacífica continuada por un plazo mayor de 10 años. Pueden ser 20, pues 30, 40, 50, no sé. Y luego deben de tener establecido claramente los linderos. Por lo tanto, hay que sacar un plano, que una persona lo haga con las medidas claras, con los linderos, con los azimuts que le llaman, de toda la propiedad. Y una vez acreditado todos esos derechos, el juez puede inscribir inicialmente la posesión. Una vez inscrita la posesión en el registro de la propiedad, pasan 10 años para que esa posesión pase a convertirse en propiedad de quien inició el trámite. Hay muchos casos así en donde se ha inscrito la posesión y luego, los 10 años después, se inscribe la propiedad. Esta figura es muy legal en Guatemala y en Roma fue el inicio con la posesión. Tenía que tener buena fe, tenía que tener el justo título o título colorado, debía de tener claramente divididos los linderos y después ir ante un judex a que diera la aprobación de la posesión. Así fue como esta figura de la posesión empieza a caminar en el derecho civil. A ver, Randy dice, clic, ¿cómo se llama eso entre civiles? Porque entre familias es un intestado. No, el intestado es otra cosa. El intestado es cuando ya se tiene una propiedad y el causante o el que fallece no deja testamento. Ese es un intestado. Pero ya las propiedades deben de estar debidamente registradas, ¿sí? Puede pasar que en terrenos como, sí, los asentamientos es un claro caso de posesión. Sin embargo, en los asentamientos registrados, lo que ha hecho el Estado, como eran fincas del Estado, pues les da los títulos de propiedad de una vez. No inicia la gestión de la usucapión, sino el Estado asume, porque es el propietario, divide los terrenos y entrega los títulos. Yo recuerdo que yo era pequeño y pues a mí me gustaba mucho el fútbol y nosotros en el barrio donde me crié pues teníamos un equipo de mosquitos, después de infantil, luego de juvenil. Pues nosotros íbamos a jugar a los campos de la finca de, ay Dios santo, ¿cómo se llama esto? Aquí en la zona de la Betania, que era, pues había una ermita de los sacerdotes betanios y había unas monjitas también, y toda esa finca, lo que hoy es la Betania, eran campos de fútbol. Habían como unos 10 campos de fútbol ahí. Era un frío terrible porque soplaba el viento, pero terriblemente. Teníamos que caminar más o menos como 3-4 kilómetros para llegar a esta finca. La entrada era muy bonita, había un arco y ahí entrábamos todos. Y el requisito era ir a misa con los padrecitos y luego ya pues iba uno a jugar fútbol. Pero todo esto era bienes particulares. Tengo entendido que cuando después del terremoto del año 76, que se invadió todo esto, el Estado compró la finca y luego
entregó títulos de propiedad a todos los que llegaron a invadir, ¿verdad? Igual que este que está ahí por el Puente del Incienso, el 4 de febrero y todo ese tipo de asentamientos, creo que sí. En ese entonces era el BAMBI, no, el BAMBI era el Banco Nacional de la Vivienda, en donde se construían propiedades del Estado y luego vendían. Por ejemplo, el BAMBI en la zona 5 hizo Vivibien, por ejemplo. El BAMBI también hizo estos que están al final de la Petapa, estos condominios, también los construyó el BAMBI, ¿verdad? Ok, pero el BAMBI era un banco